Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este viernes en CNN Chile, que muestra que la desocupación bajó levemente a 8,7%. Una baja respecto al último informe, pero es el mismo número que un año atrás. Pilar Gutiérrez nos muestra que los expertos creen que es una leve mejora en el empleo, pero las cifras siguen preocupando. Las cifras del mercado laboral muestran una leve mejora con respecto a la medición anterior. El Instituto Nacional de Estadística informó que el desempleo fue 8,7% en el trimestre mayo-julio, menor al 8,9% de la encuesta anterior, pero igual a la cifra de un año atrás. Son alentadoras no solamente en términos de la baja observada en la desocupación, sino que sobre todo en la creación de puestos de trabajo formales en el sector asalariado privado. Durante nuestro gobierno se han creado alrededor de 532.000 puestos de trabajo, donde 500.000 de estos han sido puestos de trabajo formales. Las cifras observadas en los últimos trimestres en materia de crecimiento económico, en torno al 3%, nos permite proyectar un segundo semestre positivo en materia de empleo. Si bien el desempleo se mantiene igual que hace un año, en perspectiva histórica estos datos siguen siendo elevados. Sí representan un repunte en el margen, tanto en la creación de empleos como en la tasa de desempleo, pero si de nuevo nosotros nos comparamos con años anteriores, seguimos en una etapa que está marcada por un debilitamiento de la creación de empleos y una tasa de desocupación históricamente alta. Si bien hubo una variación nula en 12 meses, se debe en gran medida a que la fuerza de trabajo está creciendo a un ritmo mucho más lento. Aún no hay una recuperación con respecto a los niveles de empleo previos a la pandemia. Faltan todavía 248.000 puestos por crear para recuperar los niveles de 2019. La tasa de ocupación que tenemos hoy día es una tasa no solo baja respecto de cuando partió la pandemia, sino que también respecto de incluso históricamente en el caso de Chile. Y yo pienso que es una tasa que está asociada además a un periodo de crisis. Lo más preocupante a mi juicio es que con esta tasa llevamos ya 31 meses seguidos donde Chile tiene tasas de desocupación que son de 8% o superiores al 8%. Con respecto a la medición anterior, las cifras dan cuenta de una mejora en la creación de puestos de trabajo. En el trimestre móvil previo se crearon solo 141 empleos en un año, una variación nula que generó críticas. Esta vez se crearon más de 72.000 puestos. Sin embargo, los expertos también son cautelosos al analizar ese dato. El mes pasado veíamos una destrucción de 96.000 empleos informales, en cambio ahora el empleo informal cae en solo 15.000. Eso es lo que permite, ¿cierto?, que el empleo total ahora pasa a una creación de cerca de 73.000, pero eso tiene que ver con que hay una caída más moderada de empleo informal, no con una aceleración del empleo formal, que es lo que uno hubiera considerado una buena noticia. En esa línea, la informalidad bajó 0,4% en un año y se situó en 26%. Se trata de la novena caída de la informalidad en las mediciones del INE. Sin embargo, los especialistas alertan que al medir esta variable hay que observar también otras mediciones. Una reducción en la informalidad es una buena noticia. Es leve, pero de todas maneras hay que contrastarla con las cifras de cotizaciones previsionales que dan cuenta de una realidad un poco más grave y con tasas de informalidad mucho más altas. Es el análisis por la situación del mercado laboral, y es que a pesar de la mejora en el margen, son cifras que siguen generando preocupación. Seguimos revisando cifras de este viernes. El INE también informó que la actividad minera cayó durante julio y eso va a impactar al IMASEC, que vamos a conocer el lunes. Revisamos cómo estuvieron los sectores económicos en el séptimo mes del año. Como les decía, la minería cayó 0,9%, las manufacturas avanzaron 2,7%, mientras que la producción eléctrica de gas y agua creció 0,9%, eso es un mes normal. Estos tres indicadores llevan a que la producción industrial en conjunto crezca apenas 1%. El comercio fue el sector que mejor anduvo, 6,5 puntos porcentuales de alza. Y bueno, con estos números, el mercado ya anticipa qué es lo que va a pasar el lunes a las 8:30 de la mañana, cuando el Banco Central informe el IMASEC de julio. ¿Y qué es lo que estiman los especialistas del mercado? Que crecería entre 1,5 y 2%, es decir, una desaceleración respecto a junio. Revisemos los argumentos que dan los equipos económicos para estas proyecciones. Partimos
con un estreno de los análisis que les mostramos acá. Pepperstone, una firma internacional. Las ventas minoristas sorprendieron con alza de 5,7%, encima de lo esperado. Sin embargo, la producción industrial y manufactura no acompañaron este impulso. Ellos creen que el IMASEC tendrá un crecimiento anual de 1,8%. Clapes UC, lo vemos ahora ahí en pantalla de Agenda Económica. Creen que el IMASEC anual crecerá 2,1%. Y tras las cifras del primer semestre, reiteran que en el año habrá un alza de 2,5%. Ante esto, creen que las próximas decisiones de la tasa de interés se relacionarán con la inflación y no tanto como un impulso de la economía. Seguimos con el Banco Español Santander. ¿Qué opinan ellos? Ellos creen que el IMASEC tendrá una expansión mucho menor, 1,5%, con una desaceleración respecto a junio en comercio y la industria. Terminamos con las proyecciones de Copeuch, lo último que le mostramos acá en el programa. Los datos de julio, sin grandes sorpresas, con una economía moviéndose hacia su tendencia, que vamos a ver que es 2,1% aproximadamente. Ellos creen que el IMASEC de julio crecerá 1,8% anual y estiman que en 2025 nuestra actividad va a crecer 2,2%. Seguimos hablando de minería porque hay reelección en la Sociedad Nacional del Rubro. Jorge Riesco fue nuevamente elegido como representante gremial. En su elección estuvo Natalia Muñoz, que nos cuenta los detalles. La Sociedad Nacional de la Minería eligió su nuevo presidente que va a estar a cargo del gremio durante los próximos 3 años. Ya lo están viendo ustedes en pantalla, no es una cara nueva, sino más bien es la reelección de quien ya estaba a cargo de este gremio. Se trata de Jorge Riesco, con quien estaremos conversando más. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Contento? Muy bien, contento por el respaldo recibido, por cómo se desarrolló la elección de una manera muy ordenada, muy cordial entre todos, muy fraternal. Así que estamos contentos por eso, porque estos son hitos que marcan la vida de nuestra institución gremial y permiten recomenzar, digamos, con las tareas que veníamos realizando y darles un nuevo brío. Perfecto. Jorge, ¿cuáles son los principales desafíos que va a estar abordando en estos próximos 3 años, sabiendo también de que busca alguna continuidad? Bueno, yo no puedo repostularme, así que el principal desafío, creo yo, a nivel gremial es consolidar los cambios y mejoras que hemos estado haciendo en la estructura, en los procesos, en las competencias dentro del gremio. Y en eso siempre se puede mejorar. Lo segundo, probablemente buscar una sucesión, alguien que tome esta posta, ¿no es cierto?, con que un carisma de mucho diálogo, de mucha conversación con distintos sectores, de acercamiento a otras ramas de la producción, de un buen diálogo con las autoridades, con las actuales y con las futuras que van a venir después de marzo. Así que hay un trabajo potente que hacer, que se va a sustentar, insisto, en esta fortaleza que hemos ido logrando como gremio de tener buen apoyo en la estructura interna. Y desde el punto de vista de la industria misma, tenemos el desafío que nos está imponiendo el mundo hoy día, de que la electromovilidad, la descarbonización que está pactada para los años 2040, 2050, tiene que cumplirse, y para eso es fundamental la producción de minerales críticos. Y este llamado también que realizan a generar consenso, sabemos que estamos en un año de candidaturas, de elecciones presidenciales, muy importante también ustedes, ¿cómo lo ven desde la industria? ¿Cuál es el llamado que ustedes están realizando? Bueno, nosotros vemos con interés de que de parte de las candidaturas hay una intención, ¿no es cierto?, de escuchar mucho, propuestas, etcétera. Nosotros hemos preparado un conjunto de 50 propuestas muy concretas, muchas de ellas no necesitan cambios de legislación, varias de ellas pueden implementarse dentro de los primeros 100 días de un gobierno, y por lo tanto creemos que ese es un insumo que llamamos a las candidaturas a tomar en cuenta para la construcción de sus programas de gobierno ya más en detalle.
Y finalmente, sabiendo también de que estos años han estado difíciles con respecto a la inversión, tenemos también la incertidumbre económica a nivel mundial, estuvo ahí bastante complicado el cobre con los aranceles de Donald Trump, esta incertidumbre. ¿Ustedes cómo lo ven desde la industria minera? Bueno, pensamos que esa incertidumbre en los mercados internacionales debería continuar por un tiempo. Lo que nosotros creemos es que sí podemos ocuparnos de lo que sí podemos controlar, y es a nivel interno ser un país con las normas claras, estables, y ofrecer a este país como un gran proveedor, un proveedor seguro, un proveedor serio de minerales para la transición energética. Y yo creo que ahí es donde está nuestra principal fortaleza. Frente a la incertidumbre, la certidumbre que como país tenemos de tener una gran cantidad de recursos, de tener los recursos humanos, de tener infraestructura, de tener una serie de ventajas que tenemos, unido a una institucionalidad que tiene que ser muy fuerte, digamos, para sostener todo este sistema y ponerlo a disposición del mundo. Perfecto. Jorge Riesco, entonces, reelecto como presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hacemos la pausa. Al regreso, en Agenda Económica hablamos sobre nuevos parámetros que hay para el presupuesto de 2026. Muy importante lo que conocimos este viernes y, por supuesto, le mostramos autos con un adelanto de lo que veremos hoy en Agenda Motor en la noche. Ya volvemos. Muchas novedades hubo respecto al presupuesto público que se deberá desarrollar para 2026. El Consejo Fiscal Autónomo le está pidiendo al gobierno más ajustes en el gasto, pero este viernes se conocieron los parámetros estructurales con los que se elabora el erario fiscal y son algo mayores respecto al presupuesto de este año. ¿Eso da más margen para gastar? Lo conversamos con una persona que debió elaborar presupuestos. Lo vemos ahí a Matías Acevedo, exdirector del área. Matías, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por lo que conocimos este viernes, porque los expertos convocados cada año por Hacienda dijeron que el PIB tendencial, es decir, lo que debiera crecer nuestra economía en los próximos años, dadas las condiciones actuales, es 2,1%. Esto es muy similar a lo que se estableció para el presupuesto de este año, pero el precio del cobre de largo plazo es bastante mayor a lo que se calculó para el presupuesto de 2025. 4,38 la libra, con lo que se va a elaborar el presupuesto de 2026, frente al 4,09 del presupuesto de este año. Perdón por marear con estos números, pero te quiero preguntar, con estos parámetros, ¿se puede dar mayor espacio para gasto público el próximo año? Sí, Nicolás, mira, acá lo importante es que es efectivo que el PIB tendencial en promedio, calculado por los expertos, 2,1. Pero hay un detalle que no es menor, que para el año 2026 ellos esperan un PIB tendencial de 2,6%. Eso es 0,5 puntos más que el año anterior. Y la verdad que a mí esa cifra me sorprendió, y me sorprendió negativamente, porque yo por lo menos, y yo creo que aquí hay bastante consenso, no hemos visto todavía un cambio estructural que nos permita estar proyectando un PIB tendencial no minero en torno a 2,6%. Y por lo tanto, fíjate que el año pasado ese mismo parámetro era 2 para el presupuesto. Entonces, me preocupa porque en el fondo lo que está haciendo implícitamente es que nos vamos a estar gastando ingresos que no tenemos. Tú mencionaste una cifra que está solamente para 2026. Yo mencioné Exacto. la que se calcula para más adelante. ¿Cuál es la correcta a utilizar para desarrollar un presupuesto? Para el presupuesto 2026 es 2,6. Esa es la cifra entonces. Para la proyección de ingresos hacia adelante, del 2027 en adelante, es el 2,1 que tú mencionas. Entonces, eso te permite a la larga gastar cerca de 1.000 millones más de dólares que no tenemos. Porque yo por lo menos no veo ningún cambio estructural en la economía que te permita
aumentar esa cifra a 2,6. Y la pregunta entonces que uno quizás hace entonces es que mirar a los expertos. Y yo veo aquí dos problemas. Uno puede ser metodológico, que la metodología esté sesgando al alza la proyección del PIB, producto de que la coyuntura está pesando más que la tendencia. Y lo segundo es que este año en particular cambió la mitad de los expertos. Los expertos duran, creo que un máximo de 5 o 6 años, y cambió la mitad de los expertos. Y ahí puede haber otra explicación, quizás que pueda estar explicando esta diferencia tan significativa entre un año y otro. Entonces, con las dudas que te genera esto, que tú crees que puede ser cambio de metodología u otro factor, ¿no te atreverías a estimar cuánto debiera ser el cambio del presupuesto para el próximo año respecto a este? Si tiene que crecer algo, mantenerse o incluso bajar. Mira, lo que va a ocurrir es que solamente por este aumento en el PIB tendencial, los ingresos estructurales, que son en base a lo que nosotros gastamos, ingresos estructurales son los ingresos permanentes, aumentaron 1.000 millones de dólares. O sea, el próximo presupuesto, todo lo demás constante, puede aumentar 1.000 millones de dólares el gasto para cumplir su meta. Cosa que obviamente yo lo veo como una preocupación, porque no veo ese cambio estructural en la economía de un año a otro que nos permitió aumentar el PIB de tendencia en 0,6 puntos del PIB, en 0,6%. Ahora, ¿qué va a pasar con el presupuesto del próximo año? Y ahí la pregunta, Nicolás, y te voy a dar la respuesta concreta, pero depende de dos escenarios. El primero es que este año en particular se ve muy difícil cumplir la proyección de ingresos que establece el Ejecutivo. Para cumplir esa proyección de ingresos, los ingresos durante el segundo semestre tienen que aumentar más de un 11%. Y eso no lo hemos visto el año pasado, por ejemplo, en ese mismo periodo aumentó cerca de un 7%. Entonces, mi estimación es que los ingresos de aquí a fin de año van a estar va a haber un error de proyección en torno a 2.500 millones de dólares. Eso es más o menos lo mismo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, con distintas cifras de cuánto creen que van a estar los ingresos, etcétera, pero ellos dicen que, de acuerdo a los cálculos de CFA, habría una menor recaudación de la estimada en torno o hasta 1% del PIB, que es más o menos 3.000 millones de dólares, un poco la cifra que tú mencionabas. Claro, ellos estiman un rango más alto, tienen 3.500 millones de dólares en un punto del PIB. Yo estoy estimando un rango un poquito más bajo de ellos, pero bueno, yo ya lo dije hace un par de meses atrás cuando salió la proyección de recaudación de la operación renta, que evidentemente había que hacer un aumento mucho mayor que el que se dio hoy. Bueno, pero en definitiva, entonces, el ministro Grau está en una disyuntiva, que básicamente la pregunta que se está haciendo es decir, bueno, ¿voy a sincerar o no esa proyección de ingresos? Si no la sincera y se la juega, como lo hizo el ministro Marcel, hasta el final, significa que los ingresos del presupuesto 2026 van a venir sobreestimados en una proporción similar, 2.500 millones de dólares. Y a esos 2.500 millones de dólares le tenemos que sumar estos 1.000 millones adicionales que nos está diciendo los expertos porque la economía va a crecer más. O sea, estamos hablando de 3.000 millones de dólares de ingresos adicionales que se supone que tenemos y no vamos a tener. Con todo, yo estimo si el ministro Grau hace los ajustes que tiene que hacer para sincerar la proyección de ingresos, el presupuesto del próximo año debería caer entre 1 y 1,5%, entre 1% y 1,5%. Ese sería el presupuesto que tienen, o sea, el presupuesto si es 100 este año, ¿no es cierto?, tiene que caer, ¿no es cierto?, en menos 1,5% respecto, ¿no es cierto?, al presupuesto de este año. Matías, sí, numéricamente, para que se cumplan las metas del balance estructural, para que también no siga subiendo la deuda, que según el último informe de la DIPRES, que se conoció también este viernes, la deuda pública a junio está en 41,5% del PIB. Pero te quiero preguntar, eso en los números para cumplir con las metas. Políticamente, en un año de elecciones, ¿es factible proponer un presupuesto que caiga el gasto para el otro año cuando asuma un nuevo gobierno?
Mira, paradójicamente es el presupuesto donde tú puedes proponer una caída en el gasto. ¿Por qué? Primero porque lo ejecuta el próximo gobierno, ¿ya? Y no tu gobierno. Y las mayores presiones de gasto son internas, no son externas. Las mayores, cuando a mí me tocaba hacer el presupuesto, las mayores presiones de gasto venían de los ministros, de los subsecretarios, de los jefes de servicio, que todos querían aumentar su presupuesto. Esa presión no la va a tener porque la próxima administración no ejecuta el presupuesto. Fíjate que Piñera, en Piñera 2, ¿no es cierto?, le entregó un presupuesto a Marcel, ¿no es cierto?, ajustado en cerca de un 22%. Entonces, si hay un momento para sincerar el nivel de gasto, es este, ¿ya? Y sobre todo porque la próxima administración, si como están diciendo las encuestas, va a ser un gobierno de centro-derecha, eso también va a ser recibido bien por el sector, porque básicamente va a dejar un presupuesto con un déficit menor, ¿no es cierto? Y obviamente eso ayuda a que se estabilice la deuda hacia adelante. Entonces, desde ese punto de vista, sí. La pregunta, y ahí donde tiene la batuta el ministro Grau, es si él va a estar dispuesto en ajustar hoy el gasto para cumplir la meta del 2025. Esa es la pregunta relevante, esa es la pregunta políticamente relevante, porque este es el año de la elección y eso es lo más difícil. Entonces, yo espero, y así se lo he dicho privadamente al ministro Grau, que él tenga un plan A, B y C para cumplir la meta del año 2025, porque no puede ser que un gobierno deje de cumplir la meta 3 años seguidos, como sería este caso. Matías Acevedo, exdirector de presupuestos, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, es viernes. Ustedes saben lo que nosotros vemos en Agenda Económica: autos. Y también ustedes saben que ya se estrenó Agenda Motor. Por lo tanto, los invito a que veamos un adelanto del capítulo que se emite este viernes a las 11 de la noche como estreno. Quiero mostrar lo que en 1997 nació sobre la base de un Impreza y que hoy es la 6ª versión del Subaru Forester y es el gran protagonista de esta Agenda Motor. Le mostraremos cómo lo condujimos acá off-road en distintas partes de la región. También en este programa tendremos nuevos lanzamientos y entrevistas a fondo sobre el momento del fabricante japonés. Uno la aprieta ahí y produce, por ejemplo, que si uno hace un leve... Bueno, lo que le vamos a mostrar ahora es precisamente los autos eléctricos, híbridos y mild hybrid más vendidos entre enero y julio. En Agenda Motor de recordar esas películas que a todos nos gustan de los autos. La invitación está hecha, Agenda Motor a las 11 de la noche. De mi parte, nos vemos el lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.